Vamos a hablar de la dirección espiritual. La dirección espiritual. Vamos a buscarla en 1 Corintios, capítulo 2, del verso 10 al 16. Se supone que la iglesia del Señor sea una institución sobrenatural dirigida por el Espíritu Santo. No estamos sueltos, tenemos dirección. Se supone que aprendamos a buscar esa dirección espiritual. Y hay reglas de cómo funciona el reino. No se supone que nos inventemos las reglas, sino que ya están escritas de cómo funcionan las cosas espirituales. 1 Corintios 2:10 dice, nos ponemos de pie para leer la escritura. Dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo que quiere decir, así como nadie sabe lo que tú estás pensando, nada más que tú, el único que sabe lo que piensa Dios es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Tú quieres saber lo que Dios piensa, pues pregúntale, busca dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir eso. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, nosotros dependemos del Espíritu Santo para saber lo que Dios tiene, nos ha concedido. Pero el hombre natural, el hombre no cristiano, el inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para esa persona que no tiene al Espíritu Santo, las cosas de Dios, ¿qué son? Porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No es que no quiera entenderlas, es que al carecer del Espíritu Santo en su vida, que solamente lo tienen los cristianos, no puede entender las cosas espirituales. Eso es lo que está diciendo ahí. Y no las puede entender porque para él, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta. ¿Quién le instruirá? Y concluye, mas nosotros, hablando de los cristianos, tenemos la mente de Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos a través de ella. Ayúdanos, Señor, a entenderla. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén. Vamos a examinar cosas, características de la iglesia. Y vamos a hacer aseveraciones, verdades, ¿verdad?, que están reveladas en la Escritura. Vamos a irlas mencionando. La primera es esta aseveración: una iglesia puede estar bendecida con dones sobrenaturales reales y aún así ser una iglesia inmadura y carnal. Voy a repetir esa aseveración. Una iglesia puede estar bendecida con dones sobrenaturales reales, genuinos, y aún así ser una iglesia inmadura y carnal. Mucha gente que no está instruida en cómo discernir las cosas, se deja impresionar por las manifestaciones. Ven una persona que profetiza o que ora por los enfermos y Dios lo usa, o que cualquier cosa, y aunque esa persona es una persona inmadura, que no se sujeta, que divide la iglesia, que es carnal, que le gusta que lo reconozcan, que busca un carnal, pero la gente se deja deslumbrar por las manifestaciones que expresa, que habla en lengua, porque interpreta, yo no sé qué. Sí, se deja impresionar y se van detrás de uno que es un niño malcriado con dones, que tiene dones sobrenaturales, pero es un carnal. Eso dice, vamos a ver la iglesia de Corinto. 1 Corintios 1, del 4 al 8. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia,
una iglesia que conocía mucha doctrina. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don. Había don de lengua, había profecía, había yo no sé qué, no le faltaba nada, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dice, bueno, pues el apóstol Pablo felicita a esta iglesia porque Dios le ha dado, es una iglesia donde la sobrenatural se manifiesta constantemente. Y si usted no sigue leyendo, dice, esta es la iglesia modelo. Pero cuando usted pasa al capítulo 3 de este mismo libro, le escribe a la misma iglesia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A Dios cara. Esa no es la iglesia que estaba llena de manifestaciones sobrenaturales. Y ahora el apóstol dice que son unos nenes. No le puedo hablar como espirituales porque son carnales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eso de beber leche y no vianda, es decir, no les puedo enseñar las profundidades de las escrituras, porque ustedes están como un párvulo. Ustedes espiritualmente están en primer grado, en kinder, ¿verdad? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, escribe el apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Yo fui el que levanté esa iglesia, la empecé. Y otro edifica encima, dejé otros pastores a cargo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Así que aquella iglesia, usted sigue leyendo en el capítulo 5 y había pecado dentro de la iglesia y la iglesia estaba mirando para el otro lado. La iglesia llena, ¿de dónde? Estaban un pecado terrible. Lea después el capítulo 5 de ese mismo libro. Entonces, lo que estamos viendo es que la madurez espiritual tiene que el crecimiento de la madurez tiene que separarse de lo que es un regalo de Dios. Los dones espirituales son regalos de Dios. Y un regalo tú no te lo ganas. Un regalo tú no pagaste algo para recibirlo, fue un acto de gracia. Por ejemplo, yo fui llamado al pastorado, no porque yo fuera mejor. Yo considero que no se suponía que fuera yo, porque cuando yo comencé en el ministerio, yo hacía poco había salido de la vida de bohemia, de la poca vergüenza de la calle. Pero yo me crié en eso, ¿verdad? Yo sí me crié en un barrio, ¿verdad? Un bohemio. Y me convierto, y no pasó mucho tiempo cuando Dios de alguna manera que el misionero se va y ocurrieron unas cosas que yo no tuve nada que ver con ellas, que cuando yo vengo a ver, yo estoy a cargo de una iglesia, de un grupito que era. Pero mis hazañas no fueron lo que lograron eso, sino fue la voluntad soberana de Dios. Es un don pastoral. Los llamados son regalos de Dios. No es que el más espiritual de la iglesia es el pastor. No siempre es así, de hecho. Son llamados de Dios. Igual que si Dios lo usa a usted en la palabra de ciencia, no es que usted, Dios lo quiere más a usted que al que está al lado. Es que Dios le plació darle a usted el don de la palabra de ciencia, de sabiduría. Entonces, hay que entender que hay que separar lo que son regalos, dones de Dios dentro de la iglesia, de lo que es la vida espiritual de la iglesia. La vida espiritual, la vida madura, la madurez espiritual tiene que ver con la manera en que uno se relaciona con Dios y con los hermanos y con el mundo. Tiene que ver mucho con el amor.
Tiene que ver mucho con la unidad. Tiene que ver mucho con la capacidad de perdonar. Tiene que ver mucho con la capacidad de convivencia. Tiene que ver mucho con la pasión por el Señor y por hacer su tarea. Así que por eso es que aquí aclara la Biblia. Yo puse fundamento y ustedes tienen una pelea que ¿cuál es? Yo soy de Pablo. No, el mejor es Pedro. Yo creo que Pedro es mejor que Pablo. No, es Apolos el mejor. Y Pablo dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué manera de expresar la madurez? Estar peleando. Un fan club. Si yo lo que logro de ustedes es que si el día que yo no esté, usted se va de la iglesia porque usted si no es el pastor Pereira, usted no está aquí, yo fracasé. Primero que usted es un bebé, porque usted es seguidor mío y no de Cristo. Yo fracasé, yo nunca les enseñé lo correctamente. Yo fabriqué un fan club para mí y el día que me fui, se me fueron. La gente se fue de la iglesia porque ya no está el pastor Pereira. Si no es el pastor Pereira, ¿no? ¿Quién está? Pues es Joel, que es la persona que yo he preparado, que es mi discípulo, que es un gran hombre, que es un hombre de Dios. No. Tiene que ser el pastor. Entonces, eso es inmadurez. Pero ese tipo de conducta nosotros lo vemos constantemente, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios es el que llama y el que capacita. Y que Dios es el que establece el orden en la iglesia. Que hay un orden en la iglesia. Eso es madurez. Yo tengo que entender qué lugar yo ocupo en el nicho donde Dios me colocó. Yo soy estudiante de una escuela, de una escuela bíblica en la iglesia. Pues yo no soy el maestro. Y si yo entiendo la Biblia, yo digo, bueno, yo no me puedo hacer cargo de la clase como tantas veces pasa. Que a veces hasta viene gente de otros lugares y llegan a una clase de una iglesia establecida como esta por 43 años y llegan y van a la clase y traen unas doctrinas de otro lado y empiezan a pelear. Eso ha pasado. Aquí rápido bregamos con eso. Porque quieren que la iglesia de Glenview cambie y se convierta a la doctrina que yo trajo de afuera. ¿Qué pasó? Inmadurez. Eso es inmadurez. Tú examinas lo que enseña la iglesia bautista de Glenview. Porque tú no eres maestro de esa clase. Dios no te dio la posición de maestro. Tú no puedes hacerte cargo de la clase. Tú tienes que decir, mi nicho es ser estudiante. El de él es el maestro. El maestro está bajo la autoridad del director de educación cristiana. Y esa está la autoridad del pastor. Dios establece un orden en la iglesia. Pues tú ocupas el nicho que Dios te ocupó, que Dios te dio. Eso es humildemente. Eso pasa en la sociedad también. Tú eres empleado, pues tienes que ser cristiano, tiene que ser un empleado bueno y respetuoso de los jefes. Pero que mis amigos se pasan, ¿verdad? Está de moda que los empleados son enemigos del patrón en muchos lugares. No están agradecidos. Hay patronos que se las traen. Eso es la verdad, pero un cristiano es un buen empleado, un cristiano es un buen ciudadano. Respeta al policía, respeta las leyes, paga sus contribuciones. Eso es un buen cristiano. Un buen cristiano no roba en los negocios. O tu cristianismo es venir a la iglesia el domingo. Entonces el lunes sale a arrancarle la cabeza a todo el mundo por ahí. A mentir y engañar y a robar. Entonces, la iglesia tiene que traer la sabiduría de lo alto a la formación del pueblo de Dios, de tal manera que la iglesia tiene que tener como meta que la gente sea madura. No que sean bautistas ni que vengan a la iglesia el domingo. No está bien que vengan, es bueno, hay que empezar por convertirse, pero hay que crecer hacia la madurez cristiana. Y eso hay que entenderlo. En Efesios 4, del 1 al 8, dice en Efesios 4, del 1 al 8, y vamos a leer. Mira qué interesante está esto. Dice, yo pues preso en el Señor, escribe el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Le dice a los cristianos de Éfeso, tienen que caminar como Dios manda. Eso quiere decir, ¿verdad? Como Dios manda. Con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos. Lo que quiere decir que en el camino de la vida cristiana te vas a tener que encontrar con gente diferente y gente difícil. Y que no tiene el mismo carácter tuyo. Por eso la Biblia soportar. Soportar tiene que ver con tolerar. Implica pasar por alto defectos. Eso entiendo yo de la palabra soportando unos a otros. Es decir, que yo tengo que... La unidad tiene que ser provocada por el amor de Cristo y no porque esa persona es como yo quisiera que fuera. Y eso no es fácil. Lo que me está diciendo la Biblia es, aunque no sea como te criaron a ti, aunque no sea como tú quisieras, aprende mansamente a tener una relación de paz con esa persona. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. En amor, el amor que pasa sobre esos defectos, ¿verdad? Que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Después que dice que estamos unidos, que somos uno, que te dice, pero eso sí, no todo el mundo tiene el mismo don, ni la misma posición. Conforme a la voluntad de Dios, a la gracia de Dios, se repartieron las cosas en la iglesia. ¿Verdad? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios le dio dones de gracia, ¿verdad? Ministerios, dones espirituales. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, hablando de Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio, para el servicio cristiano, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿cuál es la meta? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes que hoy quiero una cosa y mañana otra, que aquel me llevo con aquel no, ¿verdad? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, astucia de hombres, que para engañar emplean con astucia, hay una redundancia ahí, las artimañas del error. Entonces lo que dice es, Dios establece un orden en la iglesia. Y hay que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Los líderes de la iglesia tenemos que solícitos es poner empeño en guardar la unidad. En esta iglesia nos hemos propuesto eso, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No hay lugar para la pelea, la disensión. Nuestras reuniones de la Junta Administrativa, por años y años y años, es armonía, gozo, celebración. La Junta se ve el concilio como un facilitador. No, ellos entienden que el liderato está en el ministerio, no en la Junta Administrativa. Ese es un error de las iglesias. La iglesia típica americana es un caos de organización porque se han organizado conforme a la Constitución de los Estados Unidos y no conforme a la Biblia. En la Constitución que está fundada, la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, la República Francesa y la República Norteamericana están fundadas sobre los fundamentos de la era de la Ilustración o la era de las luces, el siglo XVIII. Unos sabios, Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau y otros más, Razin, ellos se le llama la era de las luces, la era de la razón, porque es un culto, se levanta un culto a que el ser humano tiene la contestación y que la contestación está en los derechos individuales y en las masas, en la democracia.
Que la justicia del mundo y la paz del mundo que nunca ha llegado, va a llegar con la democracia y que el pueblo tome las decisiones, ¿verdad? Vemos 300 años después que eso es un disparate, que nunca ha pasado eso. Miren aquí en Puerto Rico la democracia. Pero era una esperanza en que el hombre tenía las contestaciones por su razón, su lógica, ¿verdad? Y sigue pensando, los humanistas siguen pensando así. Eso entra a la iglesia. Y la iglesia típica norteamericana es gobernada como si fuera una nación. La mayoría manda, la junta administrativa son muchos, los diáconos, el pastor es uno solo, el pastor es un empleado. Así que no tiene una dirección espiritual, tiene una dirección de gente que no es llamada, porque ellos no fueron llamados a dirigir, pero han tomado la dirección. Ellos no fueron nombrados el líder de la congregación, pero se han hecho líderes de la congregación. Porque acuérdate que el que llama es el Señor, lo acabamos de leer. Él constituyó pastores, evangelistas, maestros para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, Dios establece un liderato, un orden. Entonces la disensión apaga eso en las iglesias. Y hay iglesias como la iglesia de Corinto, que el ambiente es un ambiente de contienda. El Espíritu Santo se contrista. No hay un ambiente espiritual, porque es un ambiente donde la personalidad de la gente predomina, y aquel líder de ese ministerio no se lleva con aquel, y a veces hasta que los diáconos están en guerra con el pastor, y la junta administrativa está en guerra con los diáconos, y hay iglesias que hasta se han invitado a pelear afuera en las reuniones. No, todo lo arreglamos allá afuera, las pescosas. Vamos para el parking. Pero eso no es lo que Dios dice. Por eso es que uno tiene que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Por ejemplo, yo le digo a mis ministros, ellos lo saben, porque si hay alguno por ahí, que se lo he dicho, digo, el día que somos 5 ministros aquí. Le he dicho, el día que ustedes se enojen uno con el otro y estén enchismados y estén encaretados y tengan, ¿verdad?, y malas relaciones, yo voy a hablar, me tiene que arreglarse, esto aquí no se permite. Si no se arreglan, lo próximo es una reunión. Quiero decirte que te vamos a pagar 30 días. No me importa que sea Billy Graham. Te vamos a pagar 30 días. No te necesito. Yo no permito aquí un ambiente de guerra y contienda en esta congregación. Te tienes que ir. El mejor ministro del mundo, pero yo no lo quiero en la iglesia. Porque yo tengo que ser solícito en guardarlo. Cuando no hay paz en una iglesia, el Espíritu Santo se contrista. Porque es contrario al carácter de Dios. O sea, Dios viene, nos salva, nos da el Espíritu Santo y ahora nos entregamos las pescosas acá abajo. Oye, pero qué bonito está eso. ¿Qué describe la iglesia, la Biblia de la iglesia primitiva cuando fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Qué describe? Para que aprendamos, dice, y estaban juntos, y estaban unánimes, y compartían el trocito de las cosas, y no había nada que no era que el otro necesitara, que se le proveía todo lo que necesitaba, y estaban siempre en comunión unos con otros, y compartían con alegría, comiendo con sencillez de corazón. ¿Qué es lo que habla? Unidad, amor. Eso es lo que pasa cuando está el Espíritu Santo controlando una congregación. ¿Quién está controlando una congregación cuando hay peleas y divisiones? Hay otro que también se mete y no es el Espíritu Santo. Entonces, usted dice, estoy predicando esto, pero no crea que no estamos peleando aquí para que usted diga, el pastor está dándole por la cabeza a nadie. Estamos en paz, pero es bueno decirlo ahora para que sepan lo que va a pasar si se levanta algo. Yo lo voy a pagar sin que se me arrugue la frente, porque ni sé hacer eso que hace la gente, que pone muchas bolitas aquí. Que quizás es que ya tengo al caérseme el pelo se me estiró el cuero. Y yo me unto al morol aquí arriba. Pero yo tengo que llevar a la congregación a la madurez. Y tengo que detener con solicitud, con firmeza, cualquier cosa, porque es que es la única manera que hay agrado del Señor en lo que está pasando en la iglesia. Porque es que no puede ser que al mismo tiempo que está el Espíritu Santo estemos enredados los unos con los otros. Así que el humanismo secular, que viene de la era de la Ilustración, que se pasa a la independencia de
en la independencia de Estados Unidos, en la Carta de Derechos y en la República Francesa, Estados Unidos primero, aunque se inició en Francia, la era de la Ilustración y en Europa, pero ocurre primero la independencia de Estados Unidos antes que la Revolución Francesa. Entonces eso toma control y llega el momento que la iglesia piensa como piensan los gobiernos, no como dice la Biblia, como piensan los gobiernos. Y entonces viene el concepto de la iglesia de que la mayoría manda, y entonces las peleas entre unas personas y otros, como no hay realmente un líder, porque muchas cabezas no pueden dirigir algo, alguien tiene que ser el líder, alguien, donde hay una sociedad gregaria, un grupo que vive en comunidad. Una persona tiene que tener la posición de alfa, aún en los animales. Tiene que haber alguien que sea alfa. No pueden haber 4 leones mandando, 4 lobos mandando, no pueden haber 4 elefantes, tiene que haber alguien alfa. Eso es un principio. En las instituciones humanas tiene que haber alguien, en el barco tiene que haber un capitán. No puede ser que los marinos voten para ver para dónde van. En las escuelas tiene que haber un principal, los maestros no pueden decir qué clase vamos, no. En las instituciones tiene que haber un gerente, tiene que haber en los ejércitos, tiene que haber capitanes y coroneles. O sea, no existe una institución que no necesite una dirección. Dios establece de antemano cuál es esa dirección en la iglesia. Eso es lo que acabamos de leer. Y la iglesia, para caminar en orden, tiene que entender ese orden, esa instrucción de Dios. Él constituyó a los pastores para perfeccionar a la iglesia, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Y tenemos que entonces, dice unidos por las coyunturas, como el cuerpo, que estamos pegados unos a otros, trabajando como cuerpo. No es este brazo por allá y la pierna por allá, no. El cuerpo tiene que estar unido. Y eso es la manera. La iglesia tiene que aprender a vivir bajo la iluminación del Espíritu Santo. Tiene que aprender. Y esto ocurre solo bajo la disciplina del estudio de la palabra y la oración. No hay esas dos cosas, la palabra y la oración. En 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 16 en adelante, describe el apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está estableciendo su autoridad, diciendo: lo que yo les hablo de Jesús no es porque yo lo escuché, yo estaba allí. Dice Pedro, escribe: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando Jesús llevó a Pedro, a Juan, allá al monte de la transfiguración, Jesús empezó a brillar, como si se hubiera encendido Jesús. Y entonces aparecieron 2 profetas, Moisés y Elías, a hablar con Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento. Y ellos viendo ese brillo, esa gloria. Y Pedro mete la pata y quería hacer 3 altares y Dios los regaña, porque es un disparate de Pedro. Pero bueno, Pedro era muy impulsivo, amaba mucho a Jesús, pero impulsivo. Dice Pedro: yo vi esa gloria de Jesús en cómo empezó a brillar. Y yo escuché la voz que desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Yo la oí. Y dice, así que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Nosotros lo oímos, no él, los demás también. Tenemos también, además de esa experiencia, la palabra profética más segura. Le llama la palabra profética más segura todavía, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso no se lo inventaron la gente.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si la iglesia va a caminar en los pasos que el Señor quiere que camine, tiene que depender de la palabra de Dios. Tiene que aprender a respetar la palabra de Dios. La iglesia se tiene que enamorar de esa palabra de Dios. La iglesia no puede buscar alternativas a la palabra de Dios. La iglesia no puede estar pendiente qué piensa el profesor del catedrático de universidad, qué piensa el Tribunal Supremo de Estados Unidos, qué dicen los artistas, qué dicen los periódicos, qué dice la Sociedad Psicológica Humana, qué dice la Unión de Libertades Civiles, qué dice yo no sé quién por allá. La iglesia tiene a la palabra profética más segura, tiene la palabra de Dios. Nuestros valores, la interpretación de lo malo y lo bueno sale de la Biblia. Hay muchas iglesias que están claudicando y se están muriendo. En Estados Unidos hay una iglesia que se han movido a lo que llaman el movimiento liberal, donde han empezado a aceptar lo que la sociedad cree sobre el sexo, sobre el aborto, sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. Han empezado a adoptar esos principios y se han ido muriendo, se están desapareciendo, porque donde se abandona, el evangelio es potencia de Dios. Cuando tú matas al evangelio, se te acabó la potencia. Se están desapareciendo denominaciones completas. No sé si aquí están algunos de los que fueron a Syracuse, Nueva York, una iglesia preciosa. Aquello, la catedral de aquí de Ponce es ni la mitad de aquello. Era la iglesia presbiteriana, con unas columnas, olvídese, labradas, 2 veces el alto de esa allá. Y me dice que los vitrales cuestan $1 millón y que el órgano de tubo que tiene atrás vale otro $1 millón más, con un sótano lleno de salones vacíos, la iglesia cerrada, unas casas pastorales. Vivía el embajador de Inglaterra, vivía en el patio de esa iglesia en un momento. Están las tarjas de mortuoria de los pastores de 1800 y pico, 1840, 1900, 1910, cuando todavía predicaban el evangelio. Me imagino esa iglesia llena de niños, llena de familias, porque ¿cómo podían hacer un templo tan suntuoso? Una cosa majestuosa, parece que usted está en una catedral europea, cerrada. La pastora tenía otra mujer de compañera. Colapsó. ¿Qué está pasando aquí en el sistema político? Se levantan en contra de la iglesia y colapsan. El día que la iglesia bautista de Glenview se ponga liberal, empiece a aceptar lo que dijo el Nuevo Día, o lo que opinó yo no sé quién por allá, o lo que dijo el artista tal, el cantante tal, o la última ley que el Tribunal Supremo aprobó, ignore la palabra, ese día la iglesia de Glenview comienza a colapsar. No se verá al principio, pero eventualmente el evangelio es potencia de Dios. Cuando no hay evangelio, que son las palabras, las buenas nuevas, no hay poder. Así que es importante, la iglesia tiene que crecer sana. Lo otro es la oración. Y el ejemplo es el modelo de Jesús. Si usted mira en Lucas capítulo 4, del verso 1 al 2, Jesucristo iba a comenzar su ministerio y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahí viene la tentación de Jesús, pero observe, Jesús va a comenzar su ministerio y se va, y es allá en ayunas y oración 40 días antes de comenzar su ministerio. Tenía una lucha con el diablo que él tenía que dar, que el diablo quería que Jesucristo fuera su seguidor y él le daba todos los reinos de la tierra, no tenía que ir a la cruz. Era un buen negocito terrenalmente hablando. No vas a sufrir, no te van a torturar, no te van a matar, no te van a dar latigazos, no te van a clavar clavos. Sencillamente yo te nombro, yo soy el príncipe de este mundo y yo te nombro a ti el jefe de la tierra. Trabajas para mí. El Señor le dio una reprendida que todavía debe estar chillando. Entonces,
vemos que Jesucristo se va al desierto a prepararse. Y dice el versículo 14 de ese mismo capítulo 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo volvió Jesucristo al desierto? En el poder del Espíritu. Y salió para no de Dios. No, Él era humano. Jesús tenía que depender de la oración, igual que usted. Era un modelo, Jesús era un modelo. Jesús no vino a morir de embuste y no vino aquí a hacer que oraba sin orar porque Él era Dios. No, yo estoy haciendo que yo oro y pidiéndole al Padre, pero yo soy de embuste. Yo no lo estoy. No, Él tenía que depender de ese apoyo del Espíritu Santo en su humanidad. Él se despojó de su gloria. Él peleó sus batallas como un ser humano para que aprendiera. Él era un modelo de lo que debe ser nuestra vida y cómo debemos dar las batallas nosotros. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea porque se preparó. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Así que vemos, y usted se tiene que preguntar, pero si Jesús dependía tanto de la oración siendo el Hijo de Dios, ¿qué se supone que yo haga? Además de la palabra. ¿Qué lugar debe tener la oración en la vida mía y en la vida de la iglesia? Saben que mañana es nuestro círculo de oración. La iglesia, vienen momentos para la iglesia, acá en América, en Europa, en el occidente, donde disfrutamos de varios siglos de aparente paz. Vienen momentos de persecución. Ya están metiendo presos a pastores en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, que no se someten al movimiento liberal, que siguen predicando, llamándole pecado a lo que la Biblia le llama pecado. Ya el sistema político, ya la iglesia no le es simpática al sistema, aunque el sistema nunca fue cristiano, pero hasta hace 50, 60 años se consideraba la iglesia como algo bueno. No, ahora la iglesia es criminalizada a través de los medios de comunicación. Y eso es parte de lo que tiene que pasar. No se crea que Dios está perdiendo nada, es que se supone que pasan estas cosas. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que Jesús comienza su ministerio lleno del poder porque Él fue 40 días al desierto. Más adelante, en Lucas capítulo 6, verso del 12 al 16, dice la Escritura y leemos, 6:12. En aquellos días Jesús, Él es Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo? Toda la noche. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús tenía que escoger a 12 y tenía que saber quiénes eran. Y tenía que preguntarle al Padre, porque Él se había sujetado. Él representaba al humano típico, ¿verdad? Sin pecado, pero que tenía que depender de la dirección del Padre y buscaba continuamente esa dirección. Y Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando hasta que tuvo esos nombres de esos 12, incluyendo un traidor que tenía que estar ahí. Porque la profecía decía que entre esos 12 iba a haber alguien que le iba a entregar. Así que Jesús no se equivocó. Jesús sabía que ese era un traidor. Él sabía que Judas nunca fue del grupo realmente, que era un farsante. Pero él pasó la noche orando para hacer la voluntad del Padre. Entonces uno se pregunta cuál debe ser la vida de la iglesia, como congregación. ¿Cuál debe ser la vida suya como cristiano? ¿Cuántas decisiones usted está tomando que no tienen ninguna, que no vienen como resultado de una contestación a la oración, sino que usted la tomó por impulso o porque le gustó, porque su amigo lo hizo? ¿Cuántos cristianos, una llamada telefónica hasta con ministerio, gente con ministerio, ¿qué está? Mira, pues estoy desempleado. ¿Qué está haciendo? Mira, vente para acá, que acá hay trabajo. Y al otro día está diciendo, pastor, me voy. ¿Para dónde? Me voy para Texas, Nueva York, para Orlando. Porque no, me llamó un amigo mío que allá hay trabajo, están pagando a 20 pesos la hora. Y yo, si tú empiezas a concluir que la bendición está en el dinero, quiero decirte que alguien te puede hacer millonario y se llama también Satanás.
Mira las muchas vidas que Satanás ha destruido haciéndolos millonarios y famosos. Mira la vida. Gente que comenzó en el evangelio como Whitney Houston, Elvis Presley, que cantaba en las iglesias. Whitney Houston cantaba en las iglesias. ¿Y cómo terminaron? Suicidándose, metiéndose droga hasta por los ojos. Porque la riqueza y la fama le parecieron más atractivos que servir al Señor y cantarle en la iglesia. Que no quiere decir que Dios no te pueda mover a Estados Unidos, te puede mover a la China. Dios es soberano, pero tú tienes que estar seguro que es Dios. Hemos desarrollado esa sensibilidad, ese cuidado de decir, yo no voy a hacer ningún movimiento si el Espíritu Santo no me confirma que esto es lo que Dios quiere. Y con las relaciones de noviazgo y de matrimonio. Porque hay gente que ora después que está enamorado. Después que se enamora y después que entra en el romance, en el idilio, alguien le dice, mira, pero no puedo un yugo desigual. Y dice, déjame, Señor, es la voluntad tuya, muéstrame. Y como está enamorado, siente el gocito que le da cuando habla de esa persona. Y dice, este gozo quiere decir que esta es la voluntad de Dios. Pues si estás enamorado. Y voy a buscarlo en la Biblia, le pasa por veces a 40 versículos que le dice, no hagas lo que piensas, y ese no es. Y ve no te conviene, no, ese tampoco. Y dice ya, la felicidad está, Dios me confirmó. Pero es una iglesia madura, es una iglesia que aprende a depender de la palabra y de la oración, que no deifica a personas ni se envuelve en contiendas y divisiones, que es capaz de amarse, de convivir y coexistir en paz, que tiene una visión clara del reino, que entiende lo que es la gran comisión, que entiende que el poder que la iglesia necesita viene de arriba, que no se lo puede dar el seminario, no se lo puede dar la denominación, que el poder viene del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que la iglesia y los individuos tenemos que tener nuestro propio aposento alto. A ir a buscar, a esperar en Dios. Tenemos que tener nuestro aposento alto privado. Y la iglesia tiene que tener su aposento alto. La iglesia tiene que reunirse pidiéndole a Dios un avivamiento espiritual. Un derramamiento del Espíritu. Un tomar de control de parte del Espíritu Santo en la iglesia. Porque en la carne, en la fuerza humana no se puede esto. Yo quiero que usted sepa que yo llevo 43 años de pastor. Y en los 43 años de pastor ha habido muchos momentos de soledad, de frustración. Y la gente no sabe esas cosas, porque yo tampoco, estoy sangrando un poquito aquí, pero no crea que yo estoy feliz con mi ministerio, no me estoy quejando, Dios ha sido bueno. Pero ha habido frustraciones, ha habido momentos donde, por ejemplo, en la historia de la iglesia, una vez cuando íbamos a venir para acá, un concilio, incluyendo el presidente, vicepresidente, se levantaron en contra de la decisión de venir para acá. Y empezaron a tratar de entorpecer y a visitar gente para decirle que esto era una locura, que si acabamos de construir un templo hacía 3 años, ¿cómo ahora nos íbamos a ir de allí? Que ese templo estaba lleno, abarrotado, no cabía más nadie, pero ¿por qué íbamos a irnos a otro lugar? Que esto era una locura del pastor, a un hermano aquí le visitaron y le dijeron que a un médico de aquí que iba a ir preso porque la iglesia no iba a poder pagar las hipotecas y que para salvarme la cara a mí, para que yo no fuera preso, él se iba a tener, para que él se saliera y no respaldara. Una trama diabólica de parte de hermanos de la iglesia. Y uno tiene que enfrentar esas cosas. Y la oración tiene que ser el compañero de uno en esos momentos. Porque esa gente era líder en la iglesia. Cuando yo vendí la casa que yo tenía, no voy a decir la circunstancia, ¿verdad? Y había una casita ahí de madera, donde está la casa pastoral, vieja, llena de polilla y de comején. Que yo perdí la biblioteca que yo traje de la universidad, ¿verdad?
Tenía decenas y decenas y decenas de libros, porque yo era director de departamento de biología. Y a los directores de departamento les mandan libros gratis todo el tiempo para que los adopte, ¿verdad? Porque ellos dicen, yo se lo mando gratis, y si él lo adopta para alguna clase, pues son miles y miles de dólares que se va a ganar la casa editora, ¿verdad? Porque todos los años van a estar usando el libro cientos o decenas o cientos de estudiantes. Así que yo tenía montones de libros que me enviaban para que yo los examinara y esto y lo otro. Y yo me los traje para casa cuando me retiré para meterme al ministerio, entrar al ministerio. Y un día, sí, mi esposa y yo no nos dimos cuenta, pero cuando un día examinamos la biblioteca, me quedé sin biblioteca. Las polillas y los comejenes estaban jugando pelota dentro de los libros. Hubo que botar los libros. Estaba la polilla por todas partes. Y yo dije, de la única manera que yo puedo vivir ahí es tapando con plywood toda esa polilla y ese comején. No puedo romper la casa, pero tengo que taparlo porque pues vivir ahí con eso, ¿verdad? Pues entonces vamos a taparlo. Y hicimos un plan y yo dije, pues el sábado los espero para empezar a ver, que yo no tenía casa, yo había vendido la mía. No voy a decir el resto. El asunto es que vengo el sábado con mi martillito y mi dedo, ¿verdad? Para empezar a poner plywood. Cuando llego, pasa el tiempo y no llega nadie. Y pasa el tiempo y no llega nadie. Y yo digo, yo dejé la universidad para estar aquí hoy en una casa apolillada. El Satanás viene rápido a ayudarte. Y tú dejaste la universidad con el salario de director de departamento, dirigías un programa de investigación para la National Science Foundation. Y ahora ni siquiera viene nadie a ayudarte a reconstruir la casita que tú vas a vivir. Tú no estabas mejor allá enseñando. Y vienen los ataques. Y si uno no tiene un llamado, uno le cree al diablo. Por eso, la única alternativa es poner los ojos en Jesús. Vienen momentos en la vida que en el Antiguo Testamento habla de eso, donde una voz interna o tus enemigos te van a preguntar, ¿y dónde está tu Dios? Hay unos salmos y ¿dónde está tu Dios? Mira cómo te encuentras, mira cómo está tu salud, mira cómo está tu familia, mira cómo está tu economía. ¿Dónde está? Tú no estás en la iglesia. Tú no estás en la iglesia. ¿Dónde está la gente que tú dejaste todo por servirle a ese grupito? Todo el salario, ellos no te pueden pagar ni la mitad de lo que tú te ganabas allá. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los martillos? ¿Dónde están los serruchos? ¿Dónde está eso? No aparecen. Y yo tengo una ilustración de lo que hay que hacer en esos momentos. Y con eso terminamos. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 12 que yo creo que tú leas conmigo, del 1 al 4. Escribe el apóstol, después que habla en el capítulo 11 de los héroes de la fe, de Abraham, de José, esos profetas que lucharon y murieron por defender el reino, y esto le llaman los héroes de la fe del capítulo 11. Hablando de ellos, dice en el capítulo 12, por tanto nosotros también, nosotros los que estamos acá, pensando en esos héroes que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, toda esa gente que también ahora podemos incluirlos del Nuevo Testamento, que dieron su vida, el apóstol Pablo, Pedro, esa nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
considerad a aquel, a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, mira a esos testigos de la fe. A ti no te están quemando en una hoguera, a ti no te están echando a los leones, a ti no te están metiendo preso, pero ellos pasaron por eso y pudieron ser fieles. Entonces yo me imagino a mí en esos momentos donde en el camino del llamado pastoral y de las pruebas ha venido el momento del desaliento, ha venido el momento de, ¿verdad? Yo me imagino yo en medio de una arena y yo, así como están ellos ahí, todos los profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ellos me ven decaído como humano. Le digo, Señor, esto no se puede en fuerzas humanas. ¿Cómo yo voy a poder llevar esta carga, Señor? ¿Cómo yo puedo seguir adelante? Y ellos notan que yo estoy desalentado. De momento se oyen gritos de esos profetas, que son los testigos, que dicen, pon los ojos en Jesús, pon los ojos en Jesús. Y de momento, nuevas fuerzas. Esto yo no lo hago por los hombres, esto es por el reino de Dios. Y cuando tú estés en ese hoyo, no tienes más remedio que escuchar la voz de los testigos del Antiguo y Nuevo Testamento que te gritan, pon los ojos en Jesús. No se supone que tú des esta batalla solo. No estás solo. Tú eres parte de un ejército de millones de personas de toda la historia que son el cuerpo de Cristo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú tienes una morada celestial que Dios fue a preparar para ti. Esto es temporero, esto es padecimiento, esto se acaba. Mira aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él no era el pecador, eran los otros, éramos nosotros. Pero él tomó su cruz y caminó hasta el final. Dice, míralo a él para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Tú has llegado a este lugar. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que viva por estos principios de la palabra. Tú has llegado a este lugar y todavía tú no has conocido a Cristo. Te falta algo que tiene que ver con tu eternidad, que no se puede resolver ni con estudios, ni con éxito económico. Lo único que lo resuelve es una rendición del corazón, un reconocimiento de nuestra naturaleza de pecado, nuestra condición de pecadores, y un doblar rodillas delante del único que te puede perdonar, sentarte a su lado en lugares celestiales y darte un nombre nuevo y estar contigo por su Espíritu Santo hasta el final y después recibirte en gloria en la eternidad. Eso no puede ocurrir si tú no tomas una decisión humildemente de entregar tu vida a Jesús. Si tú estás aquí y no lo has hecho, la Biblia dice que públicamente no te avergüences del Señor, que lo confieses y lo recibas como Señor y Salvador.